Al propio Mashiach le preguntaron cuál era el primer mandamiento. Y éste respondió, Shema Yisrael Adonai, si quieren, ¿de acuerdo? Antes porque era Yahweh, ahora porque ya Yeshua o Yeshua ya tampoco. Y no le están dejando ni el nombre. Pero bueno, para que no le haga daño a los oídos, tendrá el hacedor de todas las cosas que nombrarse como Hashem en la pregunta, ¿no? Bueno, pero obviando eso dice, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el gran mandamiento, el primer mandamiento dicho, como decimos, por el propio Mashiach. Y aquí lo tienen. En esta foto que hemos conseguido se ve Shema, que se ve un oído, pero uno puede oír y no escuchar. Pero lo que hay es que escuchar. Hay sordos que escuchan mejor que gente que tiene un oído saludable. Israel, y ponen la bandera sionista con la estrella de Renfán. Adonai, y ponen ahí una nube con un sol. Con el sol Invictus, con el sol Sunday, con el sol Nimrod, con el sol Zeus, con el sol de todos los nacidos el 25 de diciembre. Podemos resumir. Eloheinu, y se ve un sol ahí, un sol familiar. Un sol familiar, un Dios común, ¿no? En lugar de excepcional. Adonai, se vuelve a ver esa nube con ese sol, y Echad. Y la Echad se traduce aquí como uno. Elohim, o sea, Adonai, Elohim, nuestro Adonai, Adonai, nuestro Elohim, uno es. Y entonces sobre eso va a versar hoy nuestra enseñanza, nuestra humilde ponencia. Y empezamos diciendo que dice Yahweh Eloheinu, Yahweh Elohim Echad. Elohim, Yahweh Eloheinu, Elohim uno es, ¿no? Vamos, para que me entiendan, para que no haya equivocaciones, para que me entiendan todo. Escucha Israel, nuestro Dios uno es, sería la traducción, ¿no? Más al uso y más accesible a todo, para que no tengamos malentendido. Pero dice uno es, no dice alguno. No, alguno no, dice uno. ¿Y por qué dice uno y no alguno? Aquí no han atendido o no hemos sabido atender nunca. No dice alguno, dice uno porque es uno entre muchos semejantes. Cuando usted dice uno es, pues fue uno de entre otros, uno de entre muchos semejantes. No alguno, porque alguno comportaría a alguien siempre lejano e incógnito. Y por ahí enfocamos la correcta invocación del Shema. Algo que ha estado en la yeshiva, en los rabinatos, en los estudios más sesudos de los rabinos y allegados. Y sin embargo, nadie reparó en esto. ¿Por qué? Nosotros, volvemos a repetir, no somos más que nadie, ni menos que nadie. Somos lo mismo. Venimos de lo mismo y en el fondo de nuestro corazón sabemos lo mismo. Entonces, como ellos en el Shema, los judíos y todos los que han derivado el estudio de este entendimiento de que leen
como Ejad, la traducción que hacen no es uno, sino que ellos entienden alguno, subconsciente o inconscientemente, entonces como resultado se tiene a un Dios judío deforme, siempre vacante, cambiable y usurpable en todos los sentidos, por la razón de que es misterioso. Y vive en la indefinición y en la ambigüedad. Por aquí los que ya vienen estudiando con nosotros sabemos que la indefinición y la ambigüedad no corresponden, no son del Todopoderoso, sino que son valores antagónicos y atributos antagónicos a Él. El rasgo de la verdad es la definición, no la indefinición y la ambigüedad. En el momento que ese Dios judío deforme, siempre vacante, cambiable y usurpable en todos los sentidos, no tiene ni siquiera la definición de su nombre y es ambiguo a todos los efectos, porque siempre se le ve y se le ha visto y se quiere que se vea como algo a lo que nunca tendremos acceso y siempre quedará ahí en la indefinición, en el limbo, en la ambigüedad, como quieran llamarle. Ahí tiene lugar ese Dios judío deforme que, como vemos, es antagónico a nuestro Mashiach. Y ellos escuchan lo que escuchan cuando se les llama al Shema. Se le dice Shema Yisrael y ellos entienden. Escuchemos solo los israelitas. Devuélvanos la piruleta que nos la han quitado de la Torá. La piruleta de ese Dios indefinido, deforme, siempre vacante, cambiable y usurpable en todos los sentidos, que es misterioso, indefinido y ambiguo. Y devuélvanos la piruleta. Bueno, pues ya tienen su piruleta, ya tienen su... Ya le llevamos de vuelta los talit, ya le llevamos de vuelta las kipás, ya se las llevamos de vuelta, se las dimos, venga, pues para vosotros la piruleta, ¿de acuerdo? Y por si fuera poco, ya, encima de que le devolvemos la piruleta, y de que todo el mundo ha cedido a lo que vienen diciendo y al Elohim que ellos vienen pregonando, que no es Elohim y que es un Dios deforme, vacante, cambiable, usurpable en todos los sentidos, indefinido y ambiguo, encima ya las supuestas raíces hebreas nos han desahuciado. Y con ese desahucio no nos preguntamos nosotros dónde hemos ido a parar nosotros, sino dónde han ido a parar todas las raíces hebreas. De no darnos voz en los ministerios, en las predicaciones que se cuelgan, por ejemplo, en páginas mesiánicas o de raíces hebreas. ¿Dónde han ido a parar? Pues han ido a parar al lado de este Dios deforme, vacante, cambiable y usurpable en todos los sentidos por su misterio indefinido y ambiguo. Duélale a quien le duela, pero la verdad, como tiene definición, tiene ese filo también, ¿no? Que corta, separa, hace distinción entre lo bueno y lo malo. Esa es la Torá, esa es la Emet. Ese Hashem, ese Hashem judío, el Dios judío que nos han vendido, indefinido, esa masa, esa amalgama, que es antagónica y no responde, por supuesto, al Todopoderoso, Elohim Sebaot, ese Hashem sin definición ni nombre, pues dicen ellos, alguno es, alguno será. Lo entienden al revés. Dice, uno es. Dice, yo soy el que era, el que es y el que será. Y ellos lo que entienden es, alguno es, alguno será.
Y como su trono no tiene cuerpo que habite ese trono, pues licencian la cábala. Ahondan en el misterio, en la indefinición, en la ambigüedad, en lo vacante, que ellos consideran vacante, en lo usurpable en definitiva, en la deformidad de esa masa indefinida que tienen ellos por Dios. Y ahí pues toda suplantación cabe. Ellos lo que te están diciendo, con ese Dios que suplanta, ese Dios falso, ese verdadero anti-Mashiach, están diciendo que vuelva en teoría el empirismo, es decir, que lo demostrable, lo constatado, lo que se demuestra, lo supremo, lo demostrado, se vuelva teoría. Y lo que se demuestre sea lo indemostrable, como están haciendo ellos, con alquimias verbales. Con alquimias verbales. Te enseñan a un Dios indefinido, por lo tanto les cabe toda su palabrería y charlatanería. Claro, y luego dicen ellos, bueno, si es que nos creen guardianes de la Torá, aprovechemos eso. Guardianes de la Torá les ven. Cuando ellos se cargaban a los Sholiachim, los mataban y no querían que se predicara en el nombre de Yahshua HaMashiach, el sustentador de la Torá, el hacedor de nuestro beneficio, el hacedor y el proveedor de la existencia. Y decían que no, que en ese nombre no se predicara, so pena de muerte. Y esos son los guardianes de la Torá. ¿De cuál Torá? Pues esos 613 preceptos, una amalgama de ideas, de conteo, de conteo regresivo, eso sí que es un conteo regresivo. Y una pantomimas, palabrería, charlatanería, garrulería, como quieran llamarle. Y todo cabía ahí, menos la definición de quién era ese Dios que ellos intentaban vender, y ese Dios que intentaban vender no era indefinido, tenía un cuerpo, y ese cuerpo es el Mashiach. Tiene una definición, tiene una emet, tiene una muestra, tiene una verdad, tiene una distinción. Y la propia, lo que se ha dicho siempre, los nombres y apellidos del Todopoderoso, sea que se crea en el nombre de Yahweh, o sea que se piense que no, que ese nombre no es y sea otro, o que sea Hashem, o que sea Señor, que ya todas las religiones se han unido para llamarle solo Señor. Bueno, pero dice Yahweh Elohim Sebaot. Los apellidos serían Elohim Sebaot. Nosotros vimos que Elohim son las conciencias liberadas o mesianizadas actuando en el tiempo desde el futuro. Es decir, que cuando alguien está en una buena sintonía con el Eterno, obrando Torah, prevaleciendo en Torah y obrando inspirado en el Mashiach, pues lo que está actuando es desde el futuro, porque ese es el futuro, eso es lo que vamos a llegar a ser una vez liberados por Yahshua HaMashiach. Desde el futuro, con lo elogiable liberado. Y miren el parecido de la palabra elogiable o elogio con Elohim, y ahí tendrán una pista donde ahondar también. Elohim paseaba sobre la faz de las aguas, relata el Génesis, el Bereshit, y busca en las yaguas. Java, se le dice Java a Eva, el nombre hebreo, ¿no? De Java es el nombre hebreo de Eva, se dice, ¿no?
pero la pronunciación más correcta sería Yahweh, como el agua. Entonces, ¿qué hacía Elohim paseando sobre la faz de las aguas, de las yaguas? Pues Yahweh es existencia, de manera que Elohim paseaba buscando en las existencias la conciencia primera, el Mashiach, para concientizar y luego liberar a todo lo que se dejara. Elohim uno es, el Mashiach. El Mashiach, ahí tiene su cuerpo y su definición. Por eso dice uno, no alguno. A los niños hay que repetirles mucho las mismas cosas hasta que se les quede. Elohim uno es, el Mashiach, hasta que todo ya sea Elohim. Eso que libera el Mashiach, que es Elohim, del cual decía el Shama, uno es, una vez libertado en él, en el Mashiach, todo es Elohim. Un todo coherente, elogiable. Plenamente completo y perfecto en sus definiciones, en su definición absoluta que es el Mashiach. El texto de Pablo, de Shaul, profetiza que seremos todo en todos. Hasta que seamos todo en todos. Y eso es de lo que estamos hablando. El Mashiach hace que todo lo que tenga la conciencia de él y en él se convierta en Elohim. Ese Elohim que viene actuando desde el principio y que no nos dejará nunca. Posibilitado y sustentado por el Mashiach, que todo lo nutre y todo lo sustenta. Elohim Sebaot. Elohim Sebaot sería algo así como, la traducción más correcta, Dios de los ejércitos, ¿vale? Elohim Sebaot. Elohim sabemos que un poder pluralizado. Siempre ha estado ahí. Ese plural de Elohim. Entonces, Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, es un poder pluralizado por Mashiach. Elohim Sebaot, un poder pluralizado por Mashiach. O sea, él hizo posible que ese poder fuera plural y no solo singular en él. Sebaot, que es de los ejércitos, el ejército del que habla es un ejército en orden, luchando contra los adversarios más allá del tiempo, más allá de las armas materiales, más allá de los planetas, más allá de los sistemas binarios y duales. Más allá de este sistema dual o binario en el que nos hallamos de bien con mal. Una disposición perfecta en la batalla es Elohim Sebaot. Un legítimo anuncio del éxito final de Elohim, porque él lo anunció desde el principio. Elohim dejó definido todo. Esto es, esto no es, esto es la palabra y esto se cumple de esta manera. Por lo tanto, deja aún más adversarios y necios a los adversarios, que saben de su final y aún así persisten y contradicen la revelación. La libertad de elegir, el amor obvio ofrecido y la verdad manifiesta en el conjunto de la voluntad humana. Contradicen la revelación de Elohim, la libertad de elegir, la libertad de elegir si se quiere este conocimiento de Elohim o si se desecha. Ni siquiera quieren dar
estos adversarios, lugar a que usted tenga esa información y esa posibilidad de elegir. Harán todo lo posible para que no le llegue nada de lo que ni nosotros ni todos los Nevi'im presentaron en la sucesión del tiempo, y ahora se revela de una manera global, tanto en el plano demográfico como en el plano de la amplitud mental que nos ofrece, que nos permite esta contemplación de todo lo vivido, de la historia humana. No que nosotros seamos más inteligentes que nadie, por supuesto que no. Entonces contradicen también el amor obvio. Eso se ve, el amor obvio. Se ve de que todo tiene su orden y ese orden te permite respirar y te permite la vida. Es obvio, su amor es obvio. Y la verdad manifiesta, fíjate si es obvio que todo lo ha, digamos, preparado para nuestro buen hábitat, para que nosotros nos encontremos confortables. Sin embargo, estas fuerzas antagónicas lo que buscan es que el hombre esté a disgusto tanto consigo mismo como con su entorno. Te fumigan, te fustigan, te hostigan de todas maneras a vida y por haber, y te buscan infiernos en la tierra. Sin embargo, su amor es obvio porque da un equilibrio, da siempre, incluso en este momento de la historia, sigue dando un árbol, un oxígeno, un paisaje hermoso, un aire que respirar, un agua que beber. Maravillas que se pueden contemplar y que el malvado quizá que nunca repare siquiera. Y también renuncian y contradicen la verdad manifiesta en el conjunto de la voluntad humana. Es decir, la humanidad tiene plasmada la voluntad del Eterno. Sabemos lo que es y sabemos lo que no es. Por instinto, por intuición, como quieran llamarle. Pero eso está ahí, en nosotros. Sabemos distinguir. Otra cosa que no queramos pensar, que hayamos acabado con miedo a pensar en este momento de la historia, pero sabemos distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal, porque la Torá está escrita en nuestra conciencia también, por supuesto que sí. Así que todo esto ya lo sabemos, y aquí lo hemos presentado una vez más y de una manera definitoria. Hemos presentado lo que es verdaderamente el Shema. Se ha juntado una centuria con otra y lo habían desviado de su verdadero significado, sentido y esencia. Pero hoy lo dejamos meridianamente claro. Uno es, y ese uno es uno entre sus semejantes, uno entre muchos. Es Mashiach. No es alguno, no es indefinido. Y ese Shema que tienen ustedes en esta foto pone arriba, lo referimos a manera de chiste, de Shema, dice aquí en inglés, y dice matan. O sea que con este Shema del Dios indefinido, inconcreto, invaluable, irregistrable, inabarcable, pero por encima de todo, indefinido, que no se puede llegar a conocer nunca, que va a ser un misterio siempre y que va a dar lugar a toda la elucubración judía que dé la historia humana.
y la palabrería y la riada de ilustración que arroja el dragón para atrapar a la mujer antes de que nazca el Mashiach que estamos presentando y que está tan próximo a nacer a las naciones de una vez por todas. Ese Shema de la indefinición, del Dios indefinido, con ese Shema matan, ahí lo tienen. Han estado matando todo este tiempo. Así que ya lo sabemos. Y aquí se les ha presentado nuevamente de gratis y agradecidos del Eterno por poder disfrutar de la dicha de servirle en medio de las adversidades de este mundo. Shalom.